y voy a saludarlo a don Bruno Rojas, que es investigador del CEDLA, investigador asociado del CEDLA. Bruno, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Estamos hablando acerca de este tema de los empleos, la venta de títulos como si fueran casinos, cartas de naipes que se venden por todo lado. Hay mucho supuesto profesional trucho trabajando en las instituciones y obviamente eso en desmedro de quien estudia, de quien se prepara. Hay que tener muñeca o seres del partido para entrar a trabajar. ¿Cuál es el informe que ustedes están elaborando, trabajando en torno a esto precisamente en relación al empleo en el 9º mes de este 2023? Buenas tardes, Bruno. Gonzalo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Saludar a toda la audiencia de Encontrados. Gonzalo, continúa siendo el gran tema pendiente en el país, la mejora de la calidad del empleo. Cuando hablamos de la calidad del empleo, estamos refiriéndonos sencillamente a aquello que la Constitución Política del Estado menciona como trabajo digno o empleo digno, pero que en términos de la investigación implica aquel empleo estable, permanente, seguro, ese empleo que tenga ingresos, salarios, que permitan cubrir las necesidades básicas de una canasta familiar y tenga seguridad social. Además de que respete, en el caso del trabajo asalariado, la legislación laboral, y permita el goce, el ejercicio de derechos laborales reconocidos por la Constitución y una cantidad enorme de normas y legislación laboral en este sentido. Ya mencionábamos en otras ocasiones en el programa de que la información disponible antes de la pandemia, el 2019, mostraba que solamente 9 de cada 100 personas ocupadas tenían un empleo digno, es decir, un empleo de calidad. 91% de cada 100 tenían empleos precarios, empleos pobres, afectados ya sea por inestabilidad laboral, afectados por bajos ingresos o carentes de seguridad social. Pero de este 91%, 61% son personas ocupadas con empleos precarios extremos, es decir, los peores empleos, inestables, con bajos salarios y sin seguridad social, para manejar 3 indicadores importantes para hablar de estos empleos precarios o en general, Gonzalo, de precariedad laboral, que se ha constituido y es una característica estructural del mercado de trabajo, del mercado laboral en el país, y que penosamente son los bolivianos, las bolivianas que están sufriendo esta precarización de las condiciones de trabajo y el de acceder a empleos que no son precisamente adecuados, reitero, como para poder llamarlos como empleos de calidad. Y claro, en ese marco, y también lo hemos comentado en otros espacios, la población busca diferentes maneras a partir de la creación de sus propios empleos, busca mejorar sus ingresos, busca tener algo más estable, y es por ese motivo que en el país tenemos otro gran problema, otro gran tema pendiente que tiene que ver con la altísima informalidad en el país. Si bien no hay un acuerdo en cuanto a información estadística, tomo el de la Organización Internacional del Trabajo, que menciona que casi el 85% de la población ocupada está trabajando por cuenta propia o con un pequeño emprendimiento, negocio, en fin. En general, por otros datos que también se han ido difundiendo, cerca del 80%, 8 de cada 10, estarían en el mercado informal, trabajando de diferentes actividades económicas y en condiciones absolutamente precarias, porque empleo informal, trabajo informal es casi equivalente de empleo precario. Y este es otro gran tema pendiente de ser enfrentado, de que se merezca políticas públicas que puedan atender este altísimo grado, reitero, de informalidad. A esto finalmente hay que sumar problemas que continúan
y no se han dado ningún tipo de respuesta desde el Estado, como tiene que ver con el alto desempleo juvenil, el alto desempleo femenino, el subempleo, particularmente el subempleo de jóvenes. Hay que sumar también toda esta situación de deterioro de las condiciones económicas, las condiciones de vida de la población, y esto en un solo dato se puede resumir en el sentido de que el 61% de la población boliviana está afectada con pobreza multidimensional, es decir, el hecho de que no solo carece de empleo, no solo que ha sido afectado en sus ingresos económicos, sino también la atención de salud, la atención de la seguridad social, la atención en cuanto a acceso a educación, acceso a servicios básicos, el hecho de tener voz y voto en el diseño y en la elaboración de políticas públicas, todo eso ha ido decayendo y se expresa en este dato que, reitero, tiene que ver con el 61% de pobreza multidimensional en el país. Estos temas que parecerían reiterativos, Gonzalo, lamentablemente no están siendo debidamente tomados en cuenta en el marco de lo que sería una política social e incluso de una política económica que considere en primer lugar la atención del empleo de la población. Una reciente encuesta llevada a cabo por el Foro Regional de Seres y Ciudadanía muestra claramente que el 58% de la población boliviana ve con mucha preocupación que la situación económica en el país no ha mejorado. ¿Sí? Y solamente el 11% de esta población encuestada cree que la economía ha mejorado y que los problemas del desempleo, el subempleo, las malas condiciones de vida que cada vez, afecta a mayor parte de la población, continúan siendo aquellos problemas que preocupan a la gente, pero que, reitero, lamentablemente no está siendo debidamente tomado en cuenta desde el Estado, que está ocupado en otras cosas. Está ocupado en sus problemas políticos internos, está ocupado en cómo enfrenta la corrupción que ya ha dimensionado todo aspecto que tenga que ver con ética de trabajo, todo aquello que tendría que ver con el buen manejo de la cosa pública. Ocupado en este tipo de problemas, cuando la población está haciendo todo lo posible como para poder enfrentar esta situación económica crítica que tenemos en el país. Termino con esta consulta, Bruno, por favor, consultarle. Usted decía hace unos meses y años, ante mayor preparación del boliviano, menores posibilidades de trabajar que se tienen en el país. Y nos llama la atención cuando ahora vemos que mucha gente ha empezado a comprar títulos de algunas universidades y a beneficiarse y empezar a trabajar con esos títulos. ¿Cómo se explica ello cuando usted, Sedla, nos decía, a mayor preparación académica, menos posibilidades de ingresar a trabajar? Algo concreto que debe tomarse en cuenta, Gonzalo, es que el movimiento al socialismo, al hacerse cargo del poder político y de la administración del Estado, en el tema de lo que significa la generación de empleos en la administración pública y en el sector público, lamentablemente ha deteriorado las condiciones de contratación. Ha desvalorizado la importancia del título profesional, de los estudios, de la formación, de la preparación y especialización en lo que significa una profesión determinada. Prácticamente al hacer ya como una práctica y como una norma desde el gobierno, el hecho de que importa más el aval político, importa más el carnet de militante que la profesión, que un título, que la preparación, la formación de una persona. Entonces, esto que se ha prácticamente generalizado en la contratación de funcionarios públicos, lamentablemente ha ido perdiendo el control desde el propio gobierno y por ejemplo, para acceder a ciertos cargos ya no pueden
cambiar, como lo están haciendo en la práctica, algunos criterios, algunos términos o finalmente normas y reglamentos que demandan el tener un título profesional para, por ejemplo, ser director, ser subdirector, viceministros, etcétera, en alguna instancia del manejo público. Entonces, frente a esto, es que todas estas personas, militantes, simpatizantes y otros, que sencillamente se han arrimado al movimiento al socialismo para tener un empleo, se han visto en esta premura y por tanto han buscado los mecanismos ilegales, mecanismos clandestinos para hacerse de títulos profesionales y han acudido a todas aquellas instancias que sean posibles, a universidades, a funcionarios de universidades, o sencillamente a otro tipo de contactos para hacerse de estos títulos, ¿no? en diferentes profesiones, pero simplemente con el objetivo de legitimar, entre comillas, lo que hayan logrado desde la perspectiva de la militancia política, que en principio no les han exigido ningún tipo de estos requisitos que son importantes para acceder a ciertos cargos en este sentido. Entonces, lo que tenemos ahora, Gonzalo, es un altísimo grado de corrupción que lamentablemente está deteriorando, está desvalorizando la importancia de la profesión, la importancia de la formación profesional. Uh-huh. Muy bien, Bruno, como siempre, importante su mirada, su aporte en la investigación. Le agradezco mucho este dato que nos va dando usted en relación a lo que pasa con el empleo y la calidad de empleo en el país. Le mando un abrazo, Bruno, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, Gonzalo, muchas gracias por la entrevista y muy buenas tardes. Muchas gracias.